La carretera federal 54, kilómetro 187. Un tramo solitario entre Zacatecas y Guadalupe donde la civilización parecía haberse olvidado de existir. Tierra árida, arbustos secos, montañas distantes que se perdían en la bruma de calor. Y en medio de esa nada, como un oasis improbable, una gasolinera. Gasolinera El Mezquite. 2 bombas viejas de gasolina Magna y Premium. Un pequeño edificio de block pintado de blanco con techo de lámina y un letrero de neón medio fundido que parpadeaba incluso de día. No era mucho, pero era suficiente para los rancheros locales, los traileros que hacían la ruta y los pocos viajeros valientes que se atrevían a tomar esa carretera. El dueño y único empleado era Roberto Chávez, 43 años, complexión robusta pero no gorda, el tipo de cuerpo que viene del trabajo físico constante, no del gimnasio. Piel curtida por años bajo el sol del desierto, manos callosas, rostro serio con arrugas que contaban historias que él nunca compartía. Usaba un uniforme simple de mecánico, overol azul marino con el nombre Roberto bordado sobre el bolsillo del pecho, gorra de béisbol desgastada, botas de trabajo con suelas gastadas. A simple vista era exactamente lo que parecía, un hombre de 40 y picos trabajando en una gasolinera perdida en medio del desierto. Pero Roberto Chávez tenía un secreto que estaba enterrado tan profundo que ni siquiera los rancheros que lo conocían desde hacía 5 años lo sabían. Un secreto escrito en cicatrices que mantenía cubiertas bajo mangas largas incluso en el calor del verano. Un secreto que vivía en sus ojos. Ojos que escaneaban cada vehículo que llegaba, analizando amenazas potenciales en milisegundos, nunca dejando la espalda expuesta. Era mediodía de un martes cuando 3 pickups Ford Lobo aparecieron en el horizonte. Negras, vidrios polarizados, sin placas, levantando nubes de polvo mientras aceleraban por la carretera desierta. Roberto estaba despachando gasolina a un trailero cuando las vio acercarse. Algo en su postura cambió imperceptiblemente. Su espalda se enderezó apenas 1 centímetro. Sus ojos se entrecerraron una fracción. Su mano izquierda, la que no sostenía la manguera de gasolina, se movió casualmente hacia su cintura, palpando algo que llevaba escondido bajo el overol. «Ya está, don Pepe», le dijo al trailero con voz calmada. «Son 450 pesos». El trailero, un hombre de 60 años que había hecho esta ruta durante décadas, también había visto las camionetas. Sacó el dinero con prisa inusual. «Quédese con el cambio, Roberto, me tengo que ir». «Cuídese, don Pepe». El tráiler arrancó rápidamente, dejando a Roberto solo en la gasolinera. Las 3 camionetas se estacionaron en formación, una en cada bomba de gasolina, una bloqueando la salida. Los motores se apagaron simultáneamente, pero el narcocorrido seguía sonando a todo volumen. 9 hombres bajaron, todos vestidos de negro, pantalones tácticos, chalecos antibalas, pasamontañas cubriendo rostros. Y lo más obvio, AK-47 y AR-15 colgando de sus hombros con la casual indiferencia de quien los lleva todos los días. Roberto se quedó de pie junto a la bomba de gasolina, sosteniendo todavía la manguera, esperando. El CJNG pensaba que tomar una gasolinera rural sería tan fácil como tomar un dulce de un niño. Pensaban que el hombre de 43 años que despachaba gasolina en medio del desierto era solo eso, un simple despachador. No sabían que Roberto Chávez había pasado 18 años en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. No sabían que había entrenado en Fort Bragg con los Navy SEALs estadounidenses. No sabían que había participado en operaciones clasificadas en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. No sabían que tenía un conteo confirmado de 23 sicarios abatidos en combate. Y definitivamente no sabían que acababan de cometer el error más grande y el último de sus miserables vidas. El líder del grupo caminó directamente hacia Roberto. Era alto, de constitución atlética, con una arrogancia que se notaba incluso bajo el pasamontañas. Llevaba una Desert Eagle en un holster táctico, el tipo de arma que grita «quiero impresionar». «Buenas tardes», dijo, pero su tono no tenía nada de cortés. Sonaba como alguien acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionamientos. Roberto no respondió. Solo lo miró con esos ojos que habían visto cosas que este sicario ni siquiera podía imaginar. «¿Me escuchó, abuelo?», le dije buenas tardes. «Lo escuché», respondió Roberto finalmente, su voz monótona sin emoción. «¿Qué se les ofrece? ¿Gasolina?». El líder se rió. Sus hombres también se rieron, como hienas que siguen a su alfa. «Sí, vamos a necesitar gasolina, pero también vamos a necesitar otras cosas». Roberto colgó la manguera de regreso en su lugar con movimientos lentos y deliberados.
Dentro de la tienda tengo refrescos, snacks, cigarros, lo que necesiten. No, abuelo, no me entiende. Esta gasolinera acaba de cambiar de administración. El sicario sacó su Desert Eagle y la sostuvo casualmente, no apuntando directamente a Roberto, pero dejando muy claro el mensaje. A partir de hoy, esto es propiedad del CJNG y usted va a trabajar para nosotros. Roberto parpadeó una vez, lentamente. No entiendo. Es simple. Usted sigue despachando gasolina, sigue vendiendo sus porquerías en la tienda, pero todas las ganancias son nuestras. Usted se queda con, digamos, 10% por las molestias de trabajar. ¿Y si digo que no? El silencio que siguió fue absoluto. Los otros 8 sicarios se tensaron, llevando sus manos a sus armas. El líder se acercó más, hasta que estuvo a menos de 1 metro de Roberto. «Abuelo, ¿me está diciendo que no? ¿De verdad?» «Sí», respondió Roberto con la misma voz monótona. «Le estoy diciendo que no. Esta gasolinera es mía. La compré hace 5 años con mis ahorros. Trabajo todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. No voy a darle mis ganancias a nadie». El líder presionó el cañón de la Desert Eagle contra el pecho de Roberto. «¿Sabe cuántos pendejos como usted he matado por decir que no?» Roberto miró el arma. Luego miró directamente a los ojos del sicario a través de las ranuras del pasamontañas, y por primera vez algo cambió en su expresión. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, apareció en la comisura de su boca. No era una sonrisa de miedo o nerviosismo. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás no saben. «¿Sabe cuántos sicarios como usted he matado?», preguntó Roberto suavemente. La pregunta confundió al líder. «¿Qué?». «Le pregunté si sabe cuántos sicarios como usted he matado». La respuesta es 23. 23 confirmados. Probablemente más, pero solo confirmados son 23. El líder se rió, pero esta vez sonaba menos seguro. «¿De qué habla, viejo? ¿Se volvió loco con el calor?» «No estoy loco. Estoy siendo muy honesto con ustedes. Les voy a dar una oportunidad, una sola, de subirse a sus camionetas y largarse. Si lo hacen ahora, en este momento, les perdono la vida. Si no». Roberto se encogió de hombros. «Bueno, entonces voy a tener que añadir 9 más a mi conteo». Los 9 sicarios estallaron en carcajadas. Era ridículo, absurdo. Un viejo gordo en overol amenazándolos a ellos. 9 hombres armados con rifles de asalto. «Abuelo», dijo el líder, recuperando su confianza. «No sé qué drogas está tomando, pero…». No terminó la frase. Roberto se movió. Para alguien observando en cámara lenta, lo que pasó en los siguientes 3 segundos fue una demostración perfecta de entrenamiento de fuerzas especiales. Roberto golpeó hacia arriba con su mano izquierda, desviando el cañón de la Desert Eagle lejos de su cuerpo. Simultáneamente, su mano derecha sacó una Beretta 92 que llevaba escondida en una funda en la espalda bajo el overol. Bang. Un disparo. Preciso. Profesional. Directo a la rodilla del líder. El sicario cayó gritando. La Desert Eagle voló por el aire. Los otros 8 sicarios reaccionaron, pero demasiado lento. Para cuando sus cerebros procesaron lo que acababa de pasar y sus manos se movieron hacia sus rifles, Roberto ya estaba en movimiento. Se tiró detrás de una de las bombas de gasolina usando la estructura metálica como cobertura. 2 disparos más. ¡Bam, bam! 2 sicarios cayeron, uno con bala en el muslo, otro en el hombro. «¡Mátenlo!», gritó alguien. Los rifles abrieron fuego, pero Roberto ya no estaba donde habían disparado. Se movía entre las bombas, usando el terreno que conocía perfectamente, disparando con precisión quirúrgica. Cada bala contaba. Cada disparo encontraba carne, piernas, brazos, hombros. Heridas incapacitantes pero no letales. No estaba tratando de matar. Todavía. Estaba enviando un mensaje. En menos de 30 segundos, 6 sicarios estaban en el suelo, heridos, gritando. Los 3 restantes se habían refugiado detrás de sus camionetas, disparando frenéticamente pero sin dar en el blanco. Roberto recargó su Beretta con movimientos que eran puro músculo memoria. Luego gritó: «¡Última oportunidad! Suban a los heridos y lárguense». Un silencio tenso. El narcocorrido seguía sonando estúpidamente desde una de las camionetas. «No estoy jugando. Tienen 5 segundos». Los 3 sicarios que todavía podían moverse se miraron entre ellos. Vieron a sus compañeros sangrando en el suelo. Vieron que este simple despachador los había desarmado en segundos. «¡Vámonos!», gritó uno de ellos. Comenzaron a arrastrar a los heridos hacia las camionetas.
Roberto se mantuvo en posición defensiva, arma lista, observando cada movimiento. Metieron a 6 heridos en las camionetas. El líder, todavía gritando por su rodilla destrozada, fue aventado en la parte trasera de una de ellas. Los motores arrancaron, las llantas chirriaron levantando polvo, y las 3 camionetas negras desaparecieron por la carretera, dejando solo rastros de sangre en el concreto de la gasolinera. Roberto se quedó de pie en medio del silencio que siguió. Sostenía su bereta con mano firme, respiración controlada, ojos todavía escaneando amenazas potenciales. Después de verificar que realmente se habían ido, guardó su arma y caminó tranquilamente hacia la tienda. Tomó una botella de agua del refrigerador. La abrió. Bebió lentamente. Luego sacó su teléfono celular y marcó un número que no había usado en 5 años. Contestaron al segundo timbrazo. Comandancia de la Policía Estatal de Zacatecas. Habla el capitán Roberto Chávez, gafe retirado, matrícula 46728A. Acabo de repeler un intento de toma de control por parte del CJNG en kilómetro 187 de la Federal 54. 9 agresores, 6 heridos. Todos huyeron. Necesito que envíen unidad de investigación. Una pausa del otro lado. ¿Capitán Chávez? ¿El capitán Chávez? El mismo. ¿Van a venir o no? Sí, señor, inmediatamente, 20 minutos. Roberto colgó, tomó otro sorbo de agua y volvió a su puesto en las bombas de gasolina, como si nada hubiera pasado, porque para él eso había sido solo otro día en la oficina. Roberto Chávez no siempre había sido un despachador de gasolina en medio del desierto. De hecho, para la mayoría de su vida adulta había sido todo lo contrario. Un soldado de élite en las fuerzas más peligrosas y respetadas de México. Había nacido en un pueblito de Durango donde la pobreza era tan común que dejaba de ser notable. Su padre había sido campesino, su madre costurera, 8 hermanos compitiendo por comida en una mesa donde nunca alcanzaba. Roberto era el quinto, ni el mayor ni el menor. Fácil de olvidar en el caos de una familia grande. A los 17 años, viendo que el pueblo no le ofrecía nada excepto un futuro trabajando tierras que no eran suyas, tomó una decisión. Se enlistó en el ejército. Su familia lloró. «Mijo, es peligroso. Te pueden matar. Me voy a morir de hambre si me quedo aquí». Había respondido con la brutal honestidad de un adolescente que ya había visto demasiado. El entrenamiento básico fue brutal, pero Roberto descubrió algo. Era bueno en esto. Muy bueno. Tenía resistencia física que otros no tenían. Tenía disciplina natural. Y tenía algo que no se podía enseñar. Sangre fría bajo presión. Sus superiores lo notaron. A los 20 años fue seleccionado para entrenamiento especial. A los 23 era parte del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la élite del ejército mexicano. Durante los siguientes 18 años, Roberto Chávez se convirtió en una leyenda dentro de los círculos militares. Participó en operaciones que nunca aparecerían en periódicos. Enfrentó a carteles cuando los carteles todavía estaban consolidando su poder. Vio cosas que lo despertaban sudando en las noches. Entrenó con Navy SEALs en Fort Bragg, con SAS británicos en Hereford, con comandos franceses en Pau. Aprendió técnicas de combate urbano, supervivencia en desierto, interrogatorio avanzado, demoliciones, francotirador de largo alcance. Sus compañeros lo apodaban el fantasma, porque podía moverse en silencio absoluto. Podía esperar inmóvil durante horas para el momento perfecto. Podía tomar decisiones en fracciones de segundo que significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Ascendió rápido. Sargento a los 25, teniente a los 28, capitán a los 32. Participó en la operación que desmanteló una célula de los Zetas en Coahuila. Lideró el asalto que capturó a un lugarteniente importante del Cártel del Golfo. Salvó a 3 compañeros heridos bajo fuego enemigo en Michoacán, acción por la cual recibió la medalla al valor militar. Pero el costo fue alto. 3 cicatrices de bala, 2 de metralla, una herida de cuchillo que casi le cuesta el brazo izquierdo, tímpano izquierdo dañado permanentemente por una explosión, rodilla derecha reconstruida quirúrgicamente después de caer mal durante una persecución en azotea, y las cicatrices invisibles, pesadillas constantes, hipervigilancia que nunca se apagaba, incapacidad para estar en multitudes sin buscar amenazas, el sonido de cohetes en Año Nuevo que lo hacía buscar cobertura instintivamente. PTSD. Estrés postraumático. Lo llamaron desgaste operacional en su expediente militar. Le dieron opciones: terapia intensiva, medicación,
Retiro temprano con pensión completa. Roberto eligió el retiro. A los 40 años, después de 18 años de servicio, colgó el uniforme. ¿Por qué?, le preguntó su comandante, el general Ruiz, un hombre que había sido mentor y amigo. Eres uno de los mejores. Podrías llegar a general. Estoy cansado, había respondido Roberto simplemente. Cansado de ver morir gente. Cansado de matar gente. Solo quiero paz. Silencio. Algo normal. El general entendió. Había visto a demasiados buenos soldados quedarse hasta quebrarse completamente. Roberto tomó su pensión. No era mucha, pero era suficiente, y desapareció. Sus hermanos no sabían dónde estaba. Sus padres ya habían fallecido. No tenía esposa ni hijos. Las relaciones nunca funcionaban cuando pasabas meses en operaciones encubiertas. Durante un año viajó por México, buscando algo. No sabía qué, pero lo buscaba. Lo encontró en el kilómetro 187 de la carretera federal 54, gasolinera El Mezquite. Estaba en venta. El dueño anterior, don Esteban, un hombre de 70 años, había decidido retirarse. Quería 150,000 pesos por el negocio completo. El terreno, las bombas, el edificio, el inventario. Roberto tenía exactamente 180,000 en ahorros. ¿Por qué una gasolinera en medio de la nada?, le preguntó don Esteban cuando Roberto expresó interés. Porque aquí no hay multitudes, no hay ruido, solo carretera, desierto y silencio. Don Esteban lo miró con ojos que habían visto muchas cosas. Usted viene de la guerra, ¿verdad? Roberto asintió. Yo también. Vietnam, con los gringos. Entiendo perfectamente. Cerraron el trato en una semana. Durante los primeros meses, Roberto casi enloquecía del aburrimiento. Estaba acostumbrado a adrenalina constante, a decisiones de vida o muerte, a acción. Y ahora, despachaba gasolina a 10, 15 clientes al día. Barría el piso, acomodaba inventario, veía el desierto. Pero lentamente, muy lentamente, algo comenzó a cambiar. Empezó a dormir mejor. Las pesadillas no desaparecieron, pero disminuyeron. Su hipervigilancia seguía ahí, siempre estaría ahí, pero ya no era paralizante. Conoció a los rancheros locales, gente trabajadora, honesta, que vivía de la tierra. Don Felipe, que tenía un rancho ganadero 5 kilómetros al norte. Doña Carmen, que vendía queso artesanal y siempre le dejaba 1 kilo gratis. Los hermanos Jiménez, que tenían un taller mecánico en el pueblo más cercano. Eran buena gente. Gente que no preguntaba sobre su pasado, que solo lo aceptaban como Roberto, el de la gasolinera. Aprendió a apreciar las pequeñas cosas. El amanecer sobre el desierto que pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas imposibles. El silencio absoluto a las 3 de la mañana. El sabor del café fuerte mientras veía salir el sol. La satisfacción simple de un trabajo bien hecho. No era glamoroso, no era emocionante, pero era paz. Y después de 18 años de guerra, la paz era lo más valioso que existía. Mantenía contacto mínimo con su vida anterior. Una llamada ocasional con excompañeros. Un mensaje de texto cada 6 meses con el general Ruiz. Pero mayormente dejó esa vida atrás. Guardó su Beretta 92, la misma que había llevado en operaciones, en una caja fuerte pequeña en su cuarto trasero de la gasolinera. Por si acaso, se dijo. Mantenía su entrenamiento físico, levantándose a las 5 para correr por el desierto antes de abrir. Practicaba tiro una vez al mes en un cañón desierto donde nadie lo veía. Pero honestamente esperaba nunca tener que usarlos. Los rancheros locales sabían que Roberto era especial de alguna forma. Notaban cómo se movía con eficiencia económica, cómo nunca dejaba la espalda expuesta a puertas o ventanas, cómo sus ojos constantemente escaneaban vehículos que llegaban. ¿Usted era policía, Roberto?, le preguntó don Felipe una vez. Algo así, había respondido Roberto vagamente. Don Felipe asintió y nunca volvió a preguntar. Durante 5 años esa fue su vida. Simple, predecible, pacífica. Pero México estaba cambiando. Los carteles crecían más audaces. Las extorsiones aumentaban. Las rutas que antes eran seguras se volvían peligrosas. Incluso en el desierto, lejos de las ciudades, el crimen organizado expandía sus tentáculos. Roberto escuchaba las historias. Gasolineras en otras carreteras que habían sido tomadas por la fuerza. Ranchos que pagaban cuotas o desaparecían. Traileros que eran secuestrados por su carga. A nosotros no nos va a pasar, decía don Felipe con optimismo que Roberto no compartía. Estamos muy lejos.
muy aislados. No somos objetivo. Roberto no respondía, pero en su cabeza el soldado que nunca realmente se había retirado hacía cálculos. Analizaba rutas de escape. Identificaba puntos de cobertura en caso de ataque. Planeaba escenarios. Esperanza no es estrategia, le había enseñado su instructor en GAFE hace años. Siempre ten un plan. Roberto tenía un plan. Varios, de hecho. Y cuando las 3 camionetas negras aparecieron ese martes al mediodía, Roberto no estaba sorprendido. Casi había estado esperándolas, porque sabía cómo funciona el crimen organizado. Sabía que eventualmente llegarían a su gasolinera. Sabía que intentarían tomar lo que él había construido. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que el simple despachador de gasolina había pasado casi 2 décadas cazando hombres exactamente como ellos, y que estaba a punto de recordarles una lección muy importante. El verdadero peligro nunca anuncia su llegada, simplemente espera el momento perfecto, y entonces ataca. Las 3 camionetas del CJNG desaparecieron en el horizonte dejando una nube de polvo. Roberto se quedó de pie en medio de su gasolinera, con charcos de sangre todavía frescos en el concreto. Su bereta aún humeaba ligeramente en su mano. Inhaló profundo. Exhaló lento, controlando la adrenalina que bombeaba por sus venas. Era una sensación que había olvidado durante 5 años de paz. Una sensación que su cuerpo recordaba perfectamente. «Mierda», murmuró para sí mismo, porque sabía lo que acababa de hacer. No solo había repelido un ataque, había humillado públicamente a una célula del CJNG, había herido a 6 de sus hombres. Los había hecho correr como cobardes. En el mundo del narco eso no se perdonaba. Nunca iban a regresar. Con más hombres, con más armas y con sed de venganza. Roberto guardó su bereta y caminó hacia la tienda. Tomó su teléfono y marcó el número de don Felipe. «Bueno, don Felipe, habla Roberto. Necesito que pase la voz en el rancho. No vengan a la gasolinera durante unos días, tal vez una semana». «¿Por qué? ¿Qué pasó?» «Tuve un problema con gente que no quiere que esté aquí. Va a ponerse feo. No quiero que haya gente inocente cuando regresen». Hubo una pausa larga. «Roberto, ¿en qué lío se metió?» «No me metí. El lío vino a mí. Solo haga lo que le digo, por favor». «Está bien, voy a avisar, pero Roberto, si necesita ayuda». «No la necesito. Solo mantenga a la gente alejada». Colgó antes de que don Felipe pudiera seguir preguntando. 20 minutos después llegó una patrulla de la Policía Estatal de Zacatecas. Bajaron 2 agentes y un comandante que Roberto reconoció inmediatamente, el comandante Morales, un veterano de la policía que había trabajado con fuerzas especiales en operativos conjuntos años atrás. «No lo puedo creer», dijo Morales mirando a Roberto con asombro. «El legendario Capitán Chávez, despachando gasolina». «Capitán retirado», corrigió Roberto. «Ahora solo soy Roberto». «¿Qué pasó aquí?» Roberto les contó todo. Los 9 sicarios, el intento de toma de control, la confrontación, los disparos, los heridos huyendo. Morales inspeccionó la escena. Los casquillos de bala en el suelo, todos de la bereta de Roberto, lo que confirmaba que él no había iniciado el fuego, solo respondido. Los charcos de sangre, las marcas de llantas. «Esto va a ser un problema», dijo finalmente. «Lo sé. El CJNG no va a dejar esto así. Va a regresar. Probablemente con 20, 30 hombres». «Lo sé», repitió Roberto. «Por eso llamé, para que quede registro oficial, para que cuando regresen y yo tenga que defenderme de nuevo, nadie pueda decir que fui yo quien empezó». Morales lo miró por un largo momento. «Usted sabe que podemos ofrecerle protección, ¿verdad? Podemos poner patrullas aquí las 24 horas. No quiero protección. Quiero que dejen de molestarme para que pueda vivir en paz. No hay paz con los carteles, Roberto. Usted lo sabe mejor que nadie. Entonces voy a crear mi propia paz». Esa noche, después de que la policía se fue, Roberto cerró la gasolinera temprano. Puso candado en las bombas. Cerró las persianas de metal de la tienda y comenzó a prepararse. Primero, inventario de armas. Tenía su Beretta 92 con 3 cargadores extra. Bien, pero no era suficiente para lo que venía. Fue a su cuarto trasero, el pequeño espacio donde dormía detrás de la tienda, y movió la cama. Debajo había una trampilla. La abrió, revelando un espacio de almacenamiento que había construido cuando compró la gasolinera. Dentro había cosas que Roberto había guardado por si acaso. Una escopeta Remington 870,
6 cajas de cartuchos de perdigón 00, una carabina AR-15 que había comprado legalmente hace 3 años, 10 cargadores de 30 balas, un chaleco táctico viejo de sus días en GAF, un cuchillo de combate Kavar, binoculares militares, radio de frecuencia de la policía que técnicamente era ilegal poseer pero que había olvidado devolver cuando se retiró. Además, granadas de humo caseras que había fabricado con tutoriales de internet. No eran armas letales, pero podían desorientar. Alambre de púas que podía desplegar para bloquear accesos. Y su herramienta más valiosa, conocimiento del terreno. Durante los siguientes 2 días, Roberto fortificó su gasolinera. Movió barriles de aceite vacíos para crear puntos de cobertura. Apiló sacos de arena que pidió prestados de una construcción cercana y los colocó estratégicamente. Cortó líneas de visión donde un enemigo podría avanzar. Identificó rutas de escape, 3 diferentes en caso de que tuviera que retirarse. Instaló espejos en ángulos que le permitían ver toda la gasolinera desde adentro de la tienda sin exponer su posición. Colocó alambre de púas plegado detrás de las bombas, invisible a simple vista pero que se podía desplegar rápidamente para crear obstáculos. Y esperó. El miércoles pasó. Ninguna camioneta negra. El jueves pasó. Nada. El viernes Roberto empezó a pensar que tal vez no regresarían, que tal vez había sido suficientemente intimidante, que tal vez el sábado a las 2 de la tarde aparecieron, pero esta vez no eran 3 camionetas, eran 5, y no eran 9 hombres. Roberto contó al menos 20 sicarios bajando de los vehículos, todos armados, todos vestidos de negro, todos con pasamontañas, y esta vez no venían a negociar, venían a cobrar. El líder, no el mismo del martes, uno nuevo, gritó desde detrás de su camioneta. Roberto Chávez, sabemos que estás ahí. Sal con las manos arriba. Roberto estaba dentro de la tienda, detrás del mostrador, observando a través de uno de sus espejos estratégicamente colocados. Tenía su AR-15 cargada, su bereta en el holster, la escopeta apoyada contra la pared, el chaleco táctico puesto. Tienes 30 segundos. Si no sales, vamos a quemar todo con vosotros adentro. Roberto verificó su reloj, verificó la posición de todos los sicarios, contó rifles, calculó rangos de fuego, identificó al líder, siempre eliminar al líder primero cuando sea posible. 20 segundos. Roberto cerró los ojos por un momento. Inhaló, exhaló. Entró en ese espacio mental que había perfeccionado durante 18 años de servicio. El espacio donde las emociones desaparecen, donde solo queda cálculo frío, donde el miedo se transforma en claridad absoluta. 10 segundos. Roberto abrió los ojos. Perdóname, general Ruiz, murmuró al aire. Dijiste que esto era el retiro tranquilo que merecía. Levantó su AR-15. 5, 4, 3. Roberto habló en voz alta, lo suficiente para que lo escucharan afuera. Ustedes tuvieron su oportunidad de irse el martes. No la tomaron. Ahora van a aprender por qué el general Ruiz me llamaba el fantasma. 1. Quemen esa. Bang. El primer disparo de Roberto atravesó la ventana de la tienda, que él había dejado estratégicamente abierta, e impactó al líder directamente en el hombro. No letal, pero suficiente para ponerlo fuera de combate. El caos explotó instantáneamente. Los sicarios abrieron fuego contra la tienda. Cientos de balas. Las ventanas explotaron. Las paredes de bloc se llenaron de impactos. Pero Roberto ya no estaba donde habían disparado. Se había movido a su segunda posición detrás de un muro reforzado que había preparado específicamente para esto. 2 disparos más. Bang, bang. 2 sicarios cayeron. Luego Roberto jaló una cuerda que tenía preparada. El alambre de púas que había escondido se desplegó violentamente, bloqueando el acceso directo a la tienda. «Rodéenlo, por los lados». Roberto sonrió. Eso era exactamente lo que esperaba que hicieran. Cuando 5 sicarios intentaron flanquear por el lado este, él activó su segunda trampa, las granadas de humo caseras. La nube blanca y espesa los desorientó completamente. Roberto salió por su ruta de escape este, que ellos no podían ver por el humo, y los tomó por sorpresa desde atrás. Bang, bang, bang. 3 más en el suelo. Ya no estaba siendo cuidadoso de solo herir. Ahora había demasiados. Ahora era supervivencia. Los disparos continuaron durante 15 minutos que se sintieron como horas. Roberto se movía entre sus posiciones preparadas. Usaba cada ventaja del terreno que conocía perfectamente. Hacía que ellos desperdiciaran munición disparando a lugares donde él ya no estaba.
Era como si estuviera danzando, una danza de muerte que había practicado durante décadas. Finalmente, cuando quedaban solo 7 sicarios activos y 14 en el suelo, heridos, muertos, o demasiado asustados para seguir, el comandante sobreviviente gritó: «¡Retirada! ¡Retirada!». Las camionetas arrancaron, dejando atrás a varios de sus heridos. Huyeron por la carretera tan rápido que las llantas chirriaron. Roberto salió de su cobertura, AR-15 todavía lista, observando hasta que desaparecieron completamente. Luego se dejó caer contra la pared de su tienda destrozada, las ventanas rotas, las paredes llenas de agujeros de bala, los charcos de sangre por todas partes, pero estaba vivo, y ellos habían vuelto a correr. Sacó su teléfono y llamó de nuevo al comandante Morales. «Regresaron», dijo simplemente cuando contestó. «Lo sé, ya vamos en camino». Roberto colgó y miró el desastre alrededor. Su gasolinera tranquila, su retiro pacífico, su escape de la guerra, todo destruido. «Maldita sea», murmuró, porque sabía que esto no había terminado. El CJNG no se rendiría después de 2 humillaciones. Iba a escalar, e iba a escalar mucho. A 200 kilómetros de distancia, en las oficinas centrales de la Policía Estatal de Zacatecas en la capital, el video estaba siendo reproducido por tercera vez consecutiva. No era video de cámaras de seguridad, la gasolinera de Roberto no tenía ninguna, sino grabación de celular de un trailero que había pasado por la carretera durante el tiroteo del sábado. Había capturado solo fragmentos, filmando desde lejos mientras se escondía detrás de su tráiler, pero era suficiente. Mostraba a un solo hombre, Roberto, moviéndose entre coberturas con precisión militar, disparando con exactitud quirúrgica, haciendo que 20 sicarios armados parecieran aficionados torpes. «Reprodúzcalo de nuevo», ordenó el coronel Arturo Salinas, comandante de la División de Operaciones Especiales de la Policía Estatal. El comandante Morales presionó play por 4ª vez. Observó cómo el coronel Salinas estudiaba cada movimiento de Roberto. Los ojos del coronel se entrecerraban en ciertos momentos, como si estuviera reconociendo técnicas específicas. Cuando terminó, el coronel se reclinó en su silla. «Ese hombre tiene entrenamiento militar avanzado, muy avanzado. No es soldado regular. Eso es entrenamiento de fuerzas especiales. Probablemente GAF. Es exactamente lo que es mi coronel», confirmó Morales. Se identificó como capitán Roberto Chávez, GAFE retirado, matrícula 47728A. Verifiqué su expediente. 18 años de servicio, múltiples condecoraciones. Participó en operaciones clasificadas en 4 estados diferentes. El coronel Salinas se incorporó bruscamente. «¿Dijiste capitán Roberto Chávez? Matrícula 47728A. Sí, señor. El Roberto Chávez conocido como El Fantasma». Morales parpadeó. «No sé sobre ese apodo, señor, pero espere aquí». El coronel salió de la oficina rápidamente. Regresó 5 minutos después con un folder viejo y desgastado. Lo abrió sobre el escritorio. Dentro había fotografías, reportes de operaciones, documentos clasificados que técnicamente Morales no tenía autorización para ver. «Mire esto», dijo el coronel, señalando una foto. Mostraba a un grupo de soldados en uniforme de combate. Uno de ellos, más joven pero claramente reconocible, era Roberto. Operación Centinela, 2007, Michoacán. Desmantelamiento de una célula de la familia michoacana. El capitán Chávez lideró el equipo de asalto que capturó a 3 lugartenientes clave. Pasó a otra foto. Operación Escorpión 2010, Tamaulipas. Enfrentamiento con los Zetas. El capitán Chávez y su escuadrón mantuvieron posición contra más de 40 sicarios durante 6 horas hasta que llegaron refuerzos. Eliminaron a 17 hostiles. 0 bajas propias. Otra foto. Operación Sombra 2012, Guerrero. Clasificada. No puedo darle detalles, pero digamos que si no fuera por el capitán Chávez, habríamos perdido a un general importante en una emboscada. El coronel Salinas cerró el folder y miró directamente a Morales. Este hombre no es solo un veterano cualquiera. Es una leyenda, uno de los mejores operadores que GAF haya producido jamás. El apodo El Fantasma venía porque podía infiltrarse en territorio enemigo, completar su misión y salir sin que nadie supiera que estuvo ahí. Entonces, dijo Morales lentamente, el CJNG acaba de intentar tomar la gasolinera del operador más letal en la historia reciente del ejército mexicano. Exactamente. Y no tienen ni idea de con quién se metieron. ¿Qué hacemos, mi coronel? El coronel Salinas se quedó pensando por un largo momento. El problema es este. Roberto Chávez está retirado.
Es civil. No podemos usar recursos policiales para protegerlo específicamente. Pero podemos hacer algo mejor. Necesito que me consiga el número de teléfono del general Héctor Ruiz Mendoza. Está retirado también, pero era el comandante de Chávez en Gafe. Si alguien puede ayudar aquí, es él. 2 horas después, en una casa modesta en las afueras de Querétaro, el general Héctor Ruiz Mendoza, 72 años, cabello completamente blanco, pero todavía con postura militar perfecta, contestó su teléfono. General Ruiz, ¿quién habla? Coronel Arturo Salinas, Policía Estatal de Zacatecas. Disculpe la molestia, mi general, pero necesito hablar con usted sobre uno de sus antiguos soldados. ¿Cuál? El capitán Roberto Chávez. Hubo una pausa larga. ¿Qué pasó con Roberto? El coronel le contó todo. La gasolinera, el primer enfrentamiento del martes, el segundo ataque del sábado, los videos, los 20 sicarios repelidos. Cuando terminó, el general Ruiz dejó escapar un suspiro largo. Ese pendejo, dijo con una mezcla de exasperación y afecto. Le dije que encontrara paz, que se retirara tranquilo, que dejara la guerra atrás, y ahora me dice que está peleando solo contra una célula entera del CJNG. ¿Lo conoce bien, mi general? Coronel, Roberto Chávez fue el mejor soldado que tuve el privilegio de comandar en 40 años de servicio. Era como un hijo para mí. Cuando se retiró hace 5 años, yo personalmente lo ayudé a encontrar esa gasolinera. Pensé que ahí estaría seguro, lejos de todo, en paz. Parece que la guerra lo encontró de todas formas. La guerra siempre encuentra a hombres como Roberto. Es su maldición. El general hizo una pausa. ¿Cuál es la situación actual? El CJNG ha atacado 2 veces. Han perdido las 2 veces. Pero esto no va a terminar. Van a seguir escalando. La próxima vez traerán 50 hombres, o 100. Y eventualmente, por muy bueno que sea Chávez, los números van a pesar. ¿Qué sugiere? Necesitamos intervención militar, mi general. Destacamento de Fuerzas Especiales. Operación formal contra la célula del CJNG que está operando en esa región. Pero yo no tengo autoridad para solicitarlo. Usted sí. El general Ruiz se quedó en silencio por un largo momento. El coronel Salinas podía escucharlo respirar pesadamente del otro lado de la línea. ¿Sabe por qué Roberto se retiró, coronel?, preguntó finalmente el general. El expediente dice desgaste operacional. Eso es la versión oficial. La verdad es más complicada. El general suspiró. En su última operación en Guerrero, 2018, el equipo de Roberto fue traicionado. Alguien, nunca descubrimos quién, filtró información al cartel. Cayeron en una emboscada. Perdieron a 4 hombres. Buenos hombres. Soldados que Roberto había entrenado personalmente. Lo siento. Roberto se culpó a sí mismo. Aunque la traición no fue culpa suya, él sentía que como líder del equipo era su responsabilidad. Se volvió oscuro. Empezó a tomar riesgos innecesarios, como si quisiera que lo mataran. Yo tuve que forzarlo a retirarse por su propio bien. Entiendo. Lo envié a esa gasolinera esperando que encontrara paz, que sanara. Y ahora me dice que está en medio de otra guerra. Señor, necesitamos actuar rápido. El CJNG no va a detenerse. Lo sé. El general tomó una decisión. Voy a hacer algunas llamadas. Tengo contactos en Sedena. Voy a ver si puedo autorizar un operativo, pero coronel. Sí, señor. Roberto es terco, muy terco. No va a aceptar ayuda fácilmente. Va a decir que puede manejarlo solo. Va a rechazar protección. ¿Entiende? Sí, señor. Bien. Déjeme trabajar en esto. Le llamo en 2 horas. El general colgó y se quedó sentado en su estudio mirando una foto enmarcada en la pared. Era de 2015, después de una operación exitosa en Michoacán. Mostraba al general Ruiz junto a Roberto y el resto del equipo Gafe, todos sonriendo, sucios pero victoriosos. Ese maldito terco, murmuró el general con cariño. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Contestaron después de 3 timbres. General Armando Vega, dijo una voz autoritaria. Armando, habla Héctor Ruiz. Héctor, hace meses que no sé de ti. ¿Cómo está el retiro? Bien, escucha. Necesito un favor grande. Lo que necesites, hermano. Después de 40 años juntos, sabes que te debo más favores de los que puedo contar. El general Ruiz explicó la situación. Roberto, la gasolinera, los ataques del CJNG.
Cuando terminó, el general Vega, ahora secretario adjunto de la Defensa Nacional, silbó por lo bajo. ¿El capitán Chávez? ¿El fantasma? Pensé que había desaparecido completamente. Lo hizo, hasta que el CJNG lo encontró. ¿Qué necesitas? Necesito autorización para un operativo de fuerzas especiales, desmantelamiento completo de la célula del CJNG que opera en esa zona. Quiero enviar un mensaje muy claro. No se toca a nuestros veteranos. Héctor, eso requiere aprobación del secretario, papeleo, coordinación con autoridades civiles. Podría tomar semanas. No tenemos semanas. Tal vez no tengamos ni días. La próxima vez que el CJNG ataque, van a traer un ejército. Y Roberto, por muy bueno que sea, no puede ganar contra 100 sicarios. El general Vega pensó por un momento. Hay una forma. Puedo autorizar un operativo de seguridad regional bajo mi autoridad directa. Técnicamente es para patrullaje y prevención, pero en la práctica puedo desplegar un destacamento completo de fuerzas especiales. ¿Cuándo? Dame 24 horas para organizarlo. Pero Héctor, ¿sí? Esto va a hacer ruido. El CJNG va a saber que estamos viniendo. Van a acelerar su ataque. Pueden intentar golpear antes de que lleguemos. Lo sé. Por eso necesito que me des el número de Roberto. Voy a llamarlo. Voy a advertirle. Te lo mando por mensaje. 5 minutos después, el general Ruiz marcó el número que le había enviado el general Vega. En la gasolinera, Roberto estaba reparando una ventana rota cuando su teléfono sonó. Miró el número. No lo reconocía. ¿Bueno? Roberto, habla el general Ruiz. Roberto se quedó paralizado. No había escuchado esa voz en 5 años. Mi general, esto es inesperado. Me imagino. Escucha, no tengo mucho tiempo. Sé lo que está pasando en tu gasolinera. Sé sobre los ataques del CJNG. ¿Cómo? Porque soy yo, Roberto. Porque todavía tengo contactos. Porque cuando uno de mis soldados está en problemas, yo me entero. No necesito ayuda, mi general. Puedo manejar esto. No seas terco, hijo. Sé que puedes manejar a 9 sicarios, incluso 20. Pero ¿qué pasa cuando traigan 50? ¿100? ¿Cuándo traigan lanzagranadas y vehículos blindados? Roberto no respondió. Exacto. Esto dejó de ser sobre defensa personal. Ahora es guerra. Y guerras se pelean con ejércitos, no con soldados solitarios. ¿Qué está proponiendo, señor? Estoy enviando ayuda. Fuerzas especiales, un destacamento completo. Van a estar ahí en 24 horas. Van a desmantelar la célula del CJNG que opera en tu región, completamente. No quiero que nadie muera por mí. No es por ti, pendejo, lo interrumpió el general con dureza inusual. Es por principio. Es porque no vamos a permitir que los carteles amenacen a nuestros veteranos. Es porque tú diste 18 años de tu vida defendiendo este país y ahora el país te va a defender a ti. Roberto sintió que su garganta se cerraba. Señor, yo solo quiero paz. Lo sé, hijo, lo sé, y te la voy a dar. Pero primero tenemos que eliminar la amenaza, ¿entiendes? Sí, señor. Bien, ahora escúchame con atención. El problema es que tenemos que organizarnos. Y eso toma tiempo, 24 horas mínimo. Durante ese tiempo, el CJNG puede intentar otro ataque, uno masivo. Tienen que saber que perdieron la cara 2 veces. Van a querer venganza antes de que lleguemos. Puedo aguantar 24 horas. ¿Seguro? Roberto miró alrededor de su gasolinera. Las ventanas rotas, las paredes llenas de impactos, los charcos de sangre ya secos. Pensó en sus preparaciones, en su entrenamiento, en los 18 años que había pasado perfeccionando el arte de la supervivencia. Seguro, mi general. Solo dígame una cosa. ¿Qué? Cuando lleguen sus fuerzas especiales, ¿puedo unirme a la operación? El general Ruiz se rió. Por primera vez en la conversación se rió genuinamente. Roberto, oficialmente estás retirado. No puedo autorizarte a participar en operaciones militares. Eso no fue un no, señor. No, no lo fue. Oficiosamente. Si resulta que estás asesorando al comandante del destacamento sobre el terreno local. Bueno, eso sería muy útil para la operación. Una sonrisa pequeña apareció en el rostro de Roberto. Entendido, mi general. Puedo proveer asesoría sobre terreno local. Bien, aguanta 24 horas. Solo 24 horas. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo. Roberto. Sí, señor. Ten cuidado. Ya perdí a suficientes buenos soldados. No quiero agregar tu nombre a esa lista.
No lo hará, señor. Se lo prometo. Colgaron. Roberto se quedó de pie en medio de su gasolinera destrozada, mirando hacia la carretera donde tarde o temprano aparecerían más camionetas negras. 24 horas. Solo tenía que sobrevivir 24 horas más. Y entonces el ejército vendría. Su ejército. El mismo ejército al que había servido durante 18 años. Y juntos iban a recordarle al CJNG una lección muy importante. Que puedes sacar al soldado del ejército, pero nunca puedes sacar al ejército del soldado. Y que cuando tocas a uno de sus propios, el ejército mexicano responde con fuerza absoluta. El CJNG había despertado al fantasma, y ahora estaban a punto de enfrentar a todo el escuadrón que lo había creado. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de la vida de Roberto desde su retiro. Cada vehículo que aparecía en el horizonte hacía que su mano se moviera instintivamente hacia su arma. Cada ruido lo ponía en alerta máxima. Dormía en intervalos de 30 minutos, nunca más, siempre con un ojo abierto. Usó el tiempo para reforzar aún más sus defensas. Creó posiciones de tiro adicionales, preparó más trampas. Redistribuyó munición en cachés alrededor de la gasolinera para no quedarse sin balas sin importar dónde lo agarrara el combate. El domingo a las 9 de la noche, 19 horas después de su llamada con el general Ruiz, su teléfono sonó. Roberto. Habla el capitán Álvarez, comandante del destacamento de Fuerzas Especiales. Estamos a 30 kilómetros de su posición. ETA, 20 minutos. Recibido. ¿Qué necesitan de mí? Inteligencia sobre el terreno y la amenaza. Vamos a establecer base operacional a 5 kilómetros al norte de su ubicación. ¿Puede reunirse con nosotros ahí? Roberto miró alrededor de su gasolinera. Si la dejaba desprotegida y el CJNG atacaba en ese momento. Negativo. No puedo dejar mi posición desprotegida. Vengan ustedes a mi ubicación. Puedo darles briefing aquí. Entendido. 20 minutos. Roberto cerró la gasolinera completamente. Apagó todas las luces. Se vistió completamente de negro. Pantalones cargo, camiseta táctica, su viejo chaleco gafe que todavía le quedaba perfectamente. Verificó cada arma, cada cargador. Todo listo. Exactamente 18 minutos después, 3 vehículos militares aparecieron en la carretera. No anunciaron su llegada con luces ni sirenas. Simplemente se materializaron de la oscuridad como fantasmas. Bajaron 12 operadores de fuerzas especiales en uniforme completo de combate. Entre ellos, el capitán Álvarez, un hombre de 35 años, complexión atlética, ojos que Roberto reconoció inmediatamente. Ojos de alguien que había visto combate real. Capitán Chávez. Saludó a Álvarez con respeto, cuadrándose. Capitán retirado, corrigió Roberto, pero devolvió el saludo por puro instinto muscular. Llámeme Roberto. Con todo respeto, señor, el general Ruiz me contó sobre usted. Me contó sobre el fantasma. Para mí siempre será capitán. Roberto asintió. Pasen, les preparo café y hablamos. Durante la siguiente hora Roberto les explicó todo. Las dimensiones del terreno, las rutas de acceso, donde el CJNG probablemente establecería posiciones. Cuántos sicarios había enfrentado. Qué tácticas usaban. El capitán Álvarez tomaba notas meticulosamente. Los otros operadores escuchaban con atención absoluta. No era común tener un briefing de alguien con la experiencia y reputación de Roberto Chávez. Basado en los 2 ataques anteriores, dijo Roberto, señalando un mapa improvisado que había dibujado. Creo que van a intentar algo mucho más grande. 50, tal vez 100 hombres. Van a intentar rodear completamente la gasolinera, bloquear todas las rutas de escape, y luego van a entrar con fuerza abrumadora. ¿Cuándo? Pronto. Tal vez esta noche, definitivamente mañana. Entonces necesitamos establecer perímetro ahora, dijo el capitán Álvarez, volteando hacia sus hombres. Teniente Mora, quiero posiciones de francotirador aquí y aquí. Señaló 2 puntos elevados a medio kilómetro de distancia. Sargento Ruiz, establece punto de control en la carretera a 2 kilómetros al norte. Nadie entra sin identificación. Se movieron rápido y profesionalmente. En 30 minutos habían transformado la gasolinera solitaria en una fortaleza táctica. Francotiradores en posición. Sensores de movimiento desplegados. Comunicaciones establecidas. Capitán, dijo Roberto. Con su permiso, me gustaría participar en la defensa. Señor, usted es civil. Técnicamente no puedo. Técnicamente esta es mi propiedad y tengo derecho a defenderla. Y técnicamente
Tengo más experiencia combatiendo carteles que la mitad de sus hombres. El capitán Álvarez sonrió. El general Ruiz me advirtió que diría eso. Está bien, pero sigue mis órdenes. No es freelance. ¿Entendido? Entendido. Esperaron. Las horas pasaron lentamente. 11 de la noche, medianoche, 1 de la mañana. A las 2:17 a.m., los sensores de movimiento comenzaron a sonar. Contacto, susurró el teniente Mora desde su posición de francotirador. Múltiples vehículos aproximándose desde el sur. Contando. 7, 8, 10 pickups. No, espera. 12. Mierda, son 12 camionetas. ¿Estimado de personal?, preguntó el capitán Álvarez por el radio. Aproximadamente 50 a 60 sicarios, todos armados. Veo rifles de asalto, RPGs. Joder, traen un RPG. Roberto y el capitán Álvarez intercambiaron miradas. Van en serio, murmuró Roberto. Todas las unidades esperen mi señal, ordenó el capitán. Dejen que se acerquen. Queremos atraparlos en el kill zone. Las 12 camionetas se estacionaron en formación a 100 metros de la gasolinera. No intentaban ocultar su presencia. Esto no era infiltración, era declaración de guerra. 60 sicarios bajaron. En la oscuridad, con linternas tácticas y láseres de sus armas, parecían un enjambre de luciérnagas mortales. Un hombre con megáfono gritó desde detrás de las camionetas. «Roberto Chávez, esta es tu última oportunidad. Sal ahora o vamos a demoler ese lugar con vosotros adentro». El capitán Álvarez presionó el botón de su megáfono. «Aquí el ejército mexicano. Están rodeados. Suelten sus armas y tírense al suelo con manos detrás de la cabeza». El silencio que siguió fue absoluto. Los sicarios claramente no esperaban esto. «Repito, están rodeados. Tienen 30 segundos para rendirse». En lugar de rendirse, los sicarios abrieron fuego. Fue un error catastrófico. Los francotiradores de las fuerzas especiales respondieron primero. Crack, crack, crack. 3 disparos precisos. 3 sicarios cayeron. No muertos, heridas en piernas. Las órdenes eran captura si era posible. Luego, las ametralladoras de los vehículos militares abrieron fuego. No disparaban a matar, sino a suprimir, manteniendo a los sicarios agachados, incapaces de avanzar. Los sicarios intentaron flanquear. Equipos de 5 se movieron por los lados, intentando rodear las posiciones militares. Pero las fuerzas especiales estaban entrenadas para esto. Cada movimiento de los sicarios era anticipado. Cada intento de flanqueo era bloqueado. Era como ver a profesionales jugando ajedrez contra aficionados. Roberto, desde su posición junto al capitán Álvarez, observaba con satisfacción profesional. «Sus hombres son buenos», comentó. «Los entrené personalmente», respondió el capitán con orgullo. El sicario con el RPG intentó posicionarse para un disparo. Un francotirador lo vio. ¡Crack! La bala impactó el lanzagranadas mismo, destrozándolo. El sicario lo soltó, aterrado. «Última advertencia», gritó el capitán Álvarez. «Ríndanse ahora». 10 sicarios soltaron sus armas y levantaron las manos. Luego otros 5. Luego 10 más. El efecto dominó fue rápido. En 2 minutos, 40 de los 60 sicarios estaban en el suelo con manos en la cabeza. Los 20 restantes intentaron huir hacia las camionetas. «Equipo Charlie, bloqueen las salidas», ordenó el capitán. 2 vehículos militares se movieron rápidamente, cortando las rutas de escape. Los sicarios que intentaban llegar a las camionetas se encontraron rodeados. Uno por uno fueron depuestos, sin un solo disparo letal, completamente profesional. En menos de 10 minutos, los 60 sicarios estaban en el suelo, esposados, siendo procesados por equipos de apoyo que habían llegado. Roberto caminó entre los detenidos, reconoció a varios del primer y segundo ataque. Los vio con ojos que habían visto demasiado combate para sentir satisfacción en la victoria. Solo sentía cansancio. El capitán Álvarez se acercó. «Señor, necesito que identifique formalmente a los atacantes para el reporte. ¿Todos? Al menos los líderes». Roberto señaló a 3 hombres. «Esos 3 fueron los que lideraron los ataques anteriores». «Gracias». El capitán hizo una pausa. «Señor, en nombre del ejército mexicano, quiero agradecer su servicio, tanto su servicio pasado como su resistencia durante estos días. Solo hice lo que tenía que hacer». «No, hizo más que eso. Defendió su hogar contra probabilidades abrumadoras y dio un ejemplo perfecto de lo que significa nunca rendirse». Roberto no respondió.
Simplemente asintió. Mientras los sicarios eran cargados en vehículos de transporte militar, el teniente Mora bajó de su posición de francotirador. «Mi capitán, encontramos algo interesante en una de las camionetas». «¿Qué?» «Dinero, mucho dinero, y documentos. Parece ser contabilidad de todas sus operaciones de extorsión en la región». El capitán Álvarez sonrió. «Perfecto. Eso nos da base legal para procesar no solo este ataque, sino toda su red de extorsión». Se volvió hacia Roberto. «Esto no es solo justicia para usted. Es justicia para todos los comerciantes, rancheros y gente trabajadora que han estado pagando a estos criminales». Roberto miró hacia el horizonte donde el sol comenzaba a salir. El cielo se pintaba de naranjas y rosas. Un nuevo día. «Capitán», dijo finalmente, «¿qué va a pasar ahora?» «Ahora vamos a desmantelar completamente la célula del CJNG que opera en esta zona. Usando estos documentos vamos a identificar cada operador, cada casa de seguridad, cada negocio de fachada. Va a ser limpieza completa. ¿Y mi gasolinera?» «Su gasolinera va a estar segura. Vamos a dejar una presencia militar en esta carretera durante los próximos 6 meses. Patrullas regulares. El mensaje va a ser muy claro. Esta zona está protegida». Por primera vez en días, Roberto sintió que sus hombros se relajaban. El peso del miedo constante comenzaba a levantarse. «Gracias», dijo simplemente. «No nos agradezca. Usted se ganó esta protección. La ganó con 18 años de servicio. Y la ganó defendiéndose contra un cartel cuando habría sido más fácil rendirse». El sol salió completamente. La luz dorada iluminaba el desierto, las montañas distantes, la carretera que se extendía hasta el horizonte. Y en medio de todo eso, una gasolinera, destrozada pero todavía en pie, como su dueño. 3 meses después, la carretera federal 54 había recuperado algo que había perdido durante años: normalidad pacífica. Era mediodía de un miércoles soleado. En la gasolinera El Mezquite, completamente reconstruida ahora, Roberto Chávez despachaba gasolina a un trailero regular. «Son 420 pesos, don Pepe. Aquí tiene». El trailero le entregó el dinero y luego miró alrededor. «Se ve muy bien el lugar, Roberto. Mucho mejor que antes». La gasolinera prácticamente brillaba. Ventanas nuevas, paredes recién pintadas. El blanco ya no era gris sucio, sino blanco brillante. Las bombas de gasolina habían sido reemplazadas por modelos más modernos. El letrero de neón ya no parpadeaba, sino que lucía impecable. Incluso había una pequeña área de picnic con 2 mesas bajo una palapa nueva. «Gracias, don Pepe. El gobierno ayudó con las reparaciones. Compensación por daños durante la operación militar. Se lo merece. Escuché que usted era militar. Fuerzas especiales». Roberto asintió brevemente. La noticia se había filtrado. Era imposible mantener ese tipo de secreto después de lo que había pasado. Los rancheros locales ahora lo veían con nueva admiración, algunos casi con reverencia. ¿Es verdad que enfrentó solo a 20 sicarios? Preferible no hablar de eso, don Pepe. El trailero entendió el mensaje. Claro, nos vemos la próxima semana». Después de que el tráiler se fue, Roberto entró a su tienda. También estaba renovada. Estantes nuevos, refrigerador nuevo, piso nuevo de cerámica. En la pared detrás del mostrador había un cuadro enmarcado. Era un certificado de reconocimiento de la Secretaría de Defensa Nacional, agradeciendo al capitán Roberto Chávez, retirado, por su ejemplar servicio a la nación y su valiente defensa contra el crimen organizado. Roberto no lo había querido colgar. «Es ostentoso», había dicho, pero el general Ruiz había insistido durante su visita el mes pasado. «Cuélgalo, que la gente sepa que aquí trabaja un héroe». Un vehículo se detuvo afuera. Roberto miró por la ventana y sonrió. Era el capitán Álvarez en su camioneta personal, vestido de civil. «Capitán», saludó Roberto al salir. «Roberto, ¿cuántas veces tengo que decirle que me llame Álvaro?» El joven oficial bajó y estrechó la mano de Roberto. «Viejo hábito. ¿Qué lo trae por aquí?» «Vine a darle una actualización personal. Pensé que le gustaría saber». «¿Saber qué?» «El juicio de los sicarios que atacaron su gasolinera terminó ayer. Los 60 fueron sentenciados. El líder recibió 25 años en prisión federal. Los otros entre 10 y 20 años cada uno, sin posibilidad de reducción de sentencia». Roberto asintió lentamente. «Bien, pero hay más. Usando los documentos que encontramos esa noche, desmantelamos la red completa de extorsión del CJNG en esta región. Arrestamos a 32 operadores adicionales. Cerramos 5 casas de seguridad. Confiscamos 8 millones de pesos en efectivo y activos. Eso es
Impresionante. No habríamos podido sin usted. Si usted no hubiera resistido esos primeros ataques, nunca habríamos tenido razón para intervenir. Usted inició todo esto. Yo solo defendí mi negocio. Y al hacerlo, liberó a docenas de comerciantes que estaban pagando extorsión, rancheros que vivían con miedo, familias que no podían dormir tranquilas. El capitán Álvarez puso una mano en el hombro de Roberto. Usted es héroe, Roberto, lo acepte o no. Después de que el capitán se fue, Roberto se quedó solo en su gasolinera. Miró alrededor, el desierto silencioso, la carretera que se extendía hasta el infinito, las montañas distantes. 5 años atrás había llegado aquí buscando paz. Había encontrado guerra en su lugar. Pero ahora, finalmente, la paz había regresado. Real, duradera. Un auto familiar se detuvo. Era don Felipe el ranchero. Roberto, vengo a llenar el tanque y a invitarte. ¿Invitarme a qué? Este sábado hacemos una carne asada en el rancho. Para celebrar que ya no tenemos que pagar esas cuotas malditas. Queremos que vengas. Tú eres el invitado de honor. Don Felipe, no es necesario. Insisto, todos los rancheros de la zona van a estar. Queremos agradecerte personalmente. Tú nos diste libertad. Lo mínimo que podemos hacer es compartir una carne asada contigo. Roberto sonrió. Está bien. Ahí estaré. El sábado, Roberto llegó al rancho de don Felipe a las 2 de la tarde. No esperaba mucha gente, tal vez 10, 15 personas. Había más de 50, rancheros con sus familias, comerciantes del pueblo cercano, traileros regulares. Todos querían conocer al héroe de la gasolinera, como lo llamaban ahora. Hubo discursos. Don Felipe habló sobre cómo las extorsiones habían estado drenando sus recursos durante años, cómo habían perdido la esperanza de que alguna vez terminara, cómo Roberto les había devuelto no solo su dinero, sino su dignidad. Este hombre, dijo don Felipe, señalando a Roberto, nos enseñó que uno no tiene que ser gobierno para defender lo correcto, que uno no tiene que ser ejército para pelear contra la injusticia, que a veces un solo hombre con valentía puede cambiar todo. La gente aplaudió. Roberto se sentía incómodo con tanta atención, pero también agradecido. Por primera vez desde que dejó el ejército se sentía parte de una comunidad, una familia extendida de gente trabajadora que lo aceptaba. Más tarde esa noche, mientras la fiesta continuaba, Roberto se alejó un poco. Encontró un lugar tranquilo bajo un mezquite y miró las estrellas. El cielo del desierto era espectacular. Millones de puntos de luz sin contaminación lumínica que los ocultara. Escuchó pasos detrás de él. Era don Felipe. ¿Todo bien, Roberto? Sí, solo necesitaba un momento de silencio. Don Felipe se sentó a su lado. Permanecieron en silencio por un momento, simplemente disfrutando la noche. «Sabe, Roberto», dijo finalmente don Felipe, «yo sé por qué vino a este desierto hace 5 años». Roberto lo miró sorprendido. «Sí, sí, porque reconozco esa mirada en sus ojos, la mirada de alguien que vio demasiado, que hizo cosas difíciles, que cargó pesos que nadie más quería cargar». Don Felipe se tocó una cicatriz vieja en su brazo. «Yo estuve en el ejército también, hace muchos años. Guerra sucia en Guerrero, años 70. Vi cosas que nunca pude olvidar. No sabía eso. Nadie lo sabe. Como nadie sabía sobre usted hasta que tuvo que revelarlo». Don Felipe miró hacia las estrellas. «Vino aquí buscando paz, ¿verdad?» «Sí». «¿La encontró?» Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. No de la forma que esperaba. Pensé que paz significaba ausencia de conflicto. Pero aprendí que verdadera paz significa tener una comunidad que te cuida, gente que te valora, un lugar donde perteneces. Entonces sí la encontró. Sí, Roberto sonrió. Creo que sí. Se quedaron ahí sentados, 2 veteranos bajo las estrellas del desierto, acompañados por los sonidos distantes de la fiesta, risas, música, celebración. Los meses siguientes trajeron más cambios positivos. La carretera Federal 54 se volvió una de las más seguras de la región. Las patrullas militares regulares mantenían alejados a los criminales. El comercio floreció. Más traileros tomaban esa ruta porque sabían que era segura. La gasolinera de Roberto prosperó. Ya no era solo un punto de servicio, se convirtió en un centro comunitario. Los rancheros se detenían a tomar café y platicar. Los viajeros la recomendaban en foros de internet. Gasolinera El Mezquite, excelente servicio, dueño amable, zona súper segura. Roberto contrató ayuda.
Un joven del pueblo llamado Miguel, 19 años, que necesitaba trabajo. Roberto lo entrenó no solo en despachar gasolina, sino en disciplina, responsabilidad, trabajo duro. ¿Por qué me está enseñando todo esto?, preguntó Miguel un día. Porque alguien tiene que continuar esto cuando yo ya no pueda, respondió Roberto. Y porque veo en ti el mismo fuego que yo tenía a tu edad. Solo necesitas dirección. Un año después del enfrentamiento final, Roberto recibió una visita especial. Un convoy militar se detuvo en su gasolinera. Bajó el general Héctor Ruiz Mendoza, ahora con bastón, pero todavía con la misma postura militar impecable. Mi general, Roberto se cuadró instintivamente. Por Dios, Roberto, ya deja de cuadrarte. Estamos retirados ambos. El general sonrió y abrazó a Roberto como el padre que nunca tuvo. Vine a ver cómo estás y a traerte algo. Le entregó un folder. Dentro había documentos oficiales. ¿Qué es esto? Es tu recomendación para la medalla al mérito ciudadano, la más alta condecoración civil para actos de valentía. Va a ser entregada por el secretario de Defensa el próximo mes en ceremonia oficial. Señor, yo no necesito. No es sobre lo que necesitas. Es sobre lo que mereces. Y mereces ser reconocido no solo por tus 18 años de servicio, sino por defender tu hogar y tu comunidad cuando habría sido más fácil rendirte. Roberto sintió que su garganta se cerraba. Gracias, Señor, por todo, por creer en mí cuando ni yo creía en mí mismo. Siempre creí en ti, hijo, desde el primer día que llegaste a mi comando. Vi algo especial, y nunca me le equivoqué. Esa noche, después de cerrar la gasolinera, Roberto se sentó en su pequeña habitación trasera. Miró el certificado enmarcado en la pared. Miró la foto de su graduación de GAFE. Miró por la ventana hacia el desierto que había sido su santuario durante 6 años. Y finalmente entendió algo fundamental. Nunca había dejado de ser soldado. Nunca podría. El uniforme podía salir, pero el espíritu permanecía. La disciplina, el honor, el compromiso de defender a los indefensos. La diferencia ahora era que lo hacía en sus propios términos, en su propio terreno, protegiendo su propia comunidad. Y eso, descubrió, era la verdadera paz que había estado buscando. No era ausencia de conflicto. Era pelear por algo que realmente importaba, proteger gente que realmente apreciaba, vivir con propósito en lugar de simplemente existir. Roberto apagó la luz y se acostó. Por primera vez en años no tuvo pesadillas. Durmió profundo, tranquilo, completo, porque finalmente había encontrado lo que estaba buscando. Hogar. No solo un lugar físico, sino algo más grande. Una comunidad que lo aceptaba. Un propósito que lo llenaba. Y la paz que viene de saber que tu vida todavía tiene significado. El fantasma había encontrado descanso, pero no en la muerte, en la vida. Una vida simple despachando gasolina en medio del desierto. Una vida que había defendido con todo lo que tenía. Una vida que finalmente, después de tantos años de guerra, valía la pena vivir. Y eso era lo único que realmente importaba.